Entonces, buenas tardes a todos. Mi nombre es Yadira Solano, soy médica veterinaria y trabajo en el área de dirección científica de Laboratorios Agrofarma. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los principios de antibiótico-terapia y cómo debemos usar esta clase de medicamentos. Entonces, para empezar, me parece importante que nosotros por lo general utilizamos mucho el término antimicrobiano para referirnos a los antibióticos. Y el término antimicrobiano hace referencia a todas aquellas sustancias naturales o sintéticas que utilizamos para eliminar virus, parásitos, hongos y bacterias. Entonces, los productos que utilizamos para inhibir el crecimiento bacteriano o para eliminar como tal a las bacterias son lo que conocemos específicamente como antibacterianos. Los antibacterianos son sustancias que funcionan como adhesinas. ¿A qué me refiero con eso? Eh, el antibiótico lo que va a hacer es unirse a diferentes partes de la bacteria. Entonces, se puede unir a proteínas en la pared, a los ribosomas, al ADN, y de acuerdo al lugar en el que se une, va a ejercer su función. Hay unos conceptos que creo que todos deberíamos tener claros eh, para que al momento de utilizar los antibióticos, los utilicemos de manera correcta y comprendamos realmente cómo es que funcionan los antibióticos y bajo qué parámetros se rige su efectividad. Entonces, el primero que vamos a nombrar es el CMI, que traduce concentración mínima inhibitoria. Esta concentración hace referencia a la concentración mínima del antibiótico que inhibe el crecimiento bacteriano. Esta inhibición es de un 50% y como dice ahí, simplemente lo inhibe, es decir, lo ralentiza o detiene la replicación de las bacterias durante cierto tiempo. Ahora tenemos el CBM, que es la concentración bactericida mínima. Esta concentración hace referencia a la concentración mínima con la que el antibiótico elimina el 99% de la bacteria. El EPA, que es el efecto postantibiótico, es la evaluación que hacemos nosotros de la supresión del crecimiento bacteriano tras la exposición al antibiótico. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros administramos un antibiótico y después de haberlo administrado, hay una evaluación en la que nosotros podemos ver durante cuánto tiempo efectivamente este antibiótico inhibió el crecimiento de las bacterias, durante cuánto tiempo no permitió que se reactivara el crecimiento y después de cuánto tiempo de aplicado podemos tener bacterias viables de nuevo o si definitivamente no hay reinfección. El otro es la acción como tal del antibiótico, que puede ser bacteriostático o bactericida. Entonces, los antibióticos bacteriostáticos son aquellos que simplemente disminuyen el porcentaje de replicación bacteriana. ¿Por qué pasa esto? Porque la concentración mínima inhibitoria y la concentración bactericida mínima son valores que están muy distantes entre sí. Entonces, simplemente va a ralentizar las bacterias, no las va a matar, simplemente va a controlar las que ya están y no va a permitir que esa población dentro de nuestro animal aumente y se agrave la infección. Mientras que los antibióticos bactericidas, la concentración mínima inhibitoria y la concentración bactericida mínima son valores que son muy, muy cercanos.
Entonces quiere decir que al alcanzar estas concentraciones, elimina por completo la presencia de bacterias. Sinergia y antagonismo, que también son dos términos que digamos que no los nombramos mucho, pero que sí es importante tenerlos claros. La sinergia hace referencia a la interacción entre dos antibióticos que busca potencializar el efecto de uno de ellos o de los dos. Y el antagonismo es la interacción de dos antibióticos que disminuye el efecto del otro o de los dos también. Y el tiempo de retiro, que en carne lo podemos definir como el tiempo que transcurre entre la última aplicación del medicamento y el momento de sacrificio del animal para el consumo humano. Y en leche y huevos es el periodo que transcurre desde el último día hasta que esos huevos o esa leche puede ser consumida por los humanos, ya que durante todo este tiempo que debe haber el periodo de retiro, esa leche y estos huevos deben ser descartados y no destinados a la comercialización. La otra es el espectro. El espectro de los antibióticos puede ser contra gram negativas, contra gram positivas, que como vemos, la diferencia entre entre estas dos clases de bacterias es más que todo estructural. Digamos que las más agresivas, por decirlo de alguna manera, son las gram negativas, ya que tienen doble membrana citoplasmática, que no sé si ven mi cursor, pero son estas dos. Y por otro lado, tiene fosfolípidos, en toda doble capa de fosfolípidos igual, y lipopolisacáridos, que son estos verdes de la parte superior. Los lipopolisacáridos son los encargados de producir endotoxinas. Y acá es importante esto porque cuando nosotros usamos, por ejemplo, un antibiótico bactericida que eliminen más a todas estas bacterias, estas endotoxinas se van a distribuir por todo el cuerpo y vamos a causar una endotoxemia en el animal. Y por otra parte también tenemos los antibióticos que son de amplio espectro. Amplio espectro, ¿qué significa? Que va a inhibir las bacterias gram negativas, gram positivas y algunas que no están clasificadas entre estos dos grupos como tal, como el micoplasma, que es uno de los agentes patógenos más presentes dentro de la medicina veterinaria y que realmente es difícil de tratar, es difícil de clasificar, más que todo por su estructura y porque al no tener un recubrimiento como tal, lo que hace es actuar como un microorganismo intracelular obligado. Entonces, eh, para eliminarlo tenemos que eliminar también la célula en la que se está alojando. Entonces, esos fueron básicamente los conceptos que debemos tener claros y siempre presentes a la hora de tratar con antibióticos. Y ahora vamos a empezar como tal con la clasificación. La primera familia que vamos a ver son los macrólidos. Los macrólidos son productos derivados de la bacteria Streptomyces. Son bacteriostáticos, que como les decía, simplemente disminuye la tasa de replicación. Actúan principalmente contra gram positivos y micoplasma y son bastante liposolubles, lo que significa que podemos llegar a zonas donde hay bastante tejido adiposo, como la glándula mamaria o el tejido respiratorio. Esta clase de antibióticos está muy indicado en todo el tema de afecciones respiratorias, en el tema de pododermatitis y en las mastitis clínicas y subclínicas.
Los principales miembros de esta familia son la eritromicina, la espiramicina, tilosina y tilmicosina. Su mecanismo de acción, entonces, básicamente, el macrólido se va a ubicar en la subunidad ribosomal 50S y lo que pasa dentro del ribosoma es que la célula sintetiza todas las proteínas. Entonces, las proteínas, como todos sabemos, son la base estructural de todo. Y al inhibir esa síntesis de proteínas, el paso de los aminoácidos a proteínas, la célula pues pierde su viabilidad y como tal la bacteria no puede seguir replicándose. No se muere, pero simplemente no va a seguir replicándose. En nuestro portafolio tenemos eritromicina base al 10%, es una solución inyectable y su nombre comercial es Eripanto inyectable. Es un macrólido de la familia que les acabo de nombrar. Lo tenemos indicado en porcinos a dosis de 1 ml por cada 25 kilogramos de peso vivo, aplicado por vía intramuscular profunda. En bovinos y ovinos a 1 mililitro por cada 50 kilogramos de peso vivo, igualmente por vía intramuscular profunda. Esto lo vamos a hacer una vez al día, es decir, cada 24 horas, durante 5 días. El tiempo de retiro que vamos a manejar en carne es de 14 días y en leche 72 horas, que sería equivalente a 3 días. Nosotros manejamos 3 presentaciones, entonces vienen en frasco de 10 ml, 50 ml y 100 ml. Ahora pasamos al grupo de las tetraciclinas. En el grupo de las tetraciclinas, entonces las tetraciclinas son derivados de la naftaceno-carboxamida policíclica. Estas son bacteriostáticas, son de amplio espectro. Eso incluye las bacterias gram negativas, gram positivas y el micoplasma también. Tenemos otras bacterias que también son complicadas de tratar, como la leptospira. En este caso también va a actuar sobre ellas. Y una ventaja que tenemos para que pueda llegar efectivamente a todos los lugares en los que requerimos que actúe es que este antibiótico, esta clase de antibióticos se adhieren a las proteínas plasmáticas y viajan adheridas a ellas hasta el lugar donde se requiere que ejerzan su acción. En este grupo de las tetraciclinas encontramos la tetraciclina, clortetraciclina y oxitetraciclina. Nosotros, pues, el mecanismo de acción de este grupo de farmacológico, de este grupo antibiótico, perdón, es inhibir la subunidad 50S. Entonces, como vemos acá en la imagen, la tetraciclina o el grupo de las tetraciclinas va a actuar en la subunidad 50S, inhibiendo de igual manera la síntesis de proteínas y evitando que la bacteria se reproduzca. Nosotros como laboratorio manejamos oxitetraciclina base al 10%, una solución inyectable, cuyo nombre comercial es Qoxi 200, es una oxitetraciclina de larga acción. La tenemos indicada para bovinos y porcinos a una dosis de 20 miligramos por kilogramo de peso vivo. Se aplica por vía intramuscular profunda y a dosis única. Esto quiere decir que solo una vez y ya. Entonces, el tiempo de retiro en carne es de 28 días. En leche, en vacas cuya leche está destinada al consumo humano, no se recomienda administrar este antibiótico, ni tampoco
en vacas que estén más o menos a 28 días antes del parto. Tampoco se recomienda. Las presentaciones que nosotros manejamos son de 50 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml. Ahora vamos con el grupo de los aminoglucósidos. Entonces, los aminoglucósidos, como su nombre lo indica, están compuestos por un grupo amino y un azúcar. Son antibióticos principalmente bactericidas y actúan contra las bacterias gram negativas. Entonces, lo vamos a utilizar principalmente para afecciones respiratorias, para todo lo que tiene que ver con el complejo respiratorio de diferentes especies y también para gastroenteritis tan severas como la que causa E. coli, por ejemplo, que son bastante difíciles de tratar y causan muchos daños en los animales. Los antibióticos que tenemos en este grupo son la streptomicina, la gentamicina, neomicina, amikacina, tobramicina y kanamicina. El mecanismo de acción de los aminoglucósidos, entonces, van a actuar sobre la subunidad ribosomal 30S, que es igual a la de los macrólidos, la que les nombré al principio. Entonces, lo que va a hacer es igual inhibir el proceso de síntesis de proteínas y inhibir que la bacteria se siga reproduciendo. Acá no les voy a nombrar ningún producto porque este me pareció un ejemplo muy chévere para que entendamos y veamos en la práctica cómo es que funciona el sinergismo. Entonces, de una vez vamos a pasar a los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos, entre este grupo encontramos las penicilinas y las cefalosporinas. Entonces, este grupo es un grupo de antibióticos bactericidas que actúa principalmente contra gram positivas y un poco menos en gram negativas, pero su espectro más grande es contra gram positivas. Tienen muy baja toxicidad, lo que los hace bastante seguros y los podemos usar con toda la confianza sin esperar, digamos que efectos adversos. Lo, están indicados principalmente para necrobacilosis interdigital, infecciones respiratorias, alteraciones urinarias o geniturinarias como tal, y alteraciones gastrointestinales igual que causan grandes, o sea, pérdidas de líquido, diarreas acuosas severas, como E. coli, Shigella. Digamos que en este grupo hay algo importante y es que tienen varias generaciones. Entonces vamos a empezar con las cefalosporinas. Entonces, la primera generación de las cefalosporinas es muy activa frente a gram positivas, entonces estaríamos hablando de estafilococo, estreptococo y algunas gram negativas, y actúa muy bien en bacterias anaerobias. Entre este grupo, entonces encontramos la cefalexina, cefalotina, cefapirina y cefadrina. En la segunda generación, entonces ya este tiene un poco más de actividad frente a las bacterias gram negativas, en las que encontramos, por ejemplo, Pasteurella, Bordetella, todas estas que nos causan infecciones respiratorias severas, las que hacen parte de los complejos respiratorios, y un poco menos de actividad frente a gram positivas, que serían los cocos, por ejemplo, que les acabo de nombrar. En esta encontramos la cefuroxima, y en la tercera generación, entonces ya esta generación va a tener baja actividad frente a gram positivas y poca actividad en gram negativas. Y acá podemos encontrar que esta tiene muy buena actividad frente a Pseudomonas
que es una bacteria también complicada de tratar, y encontramos el ceftiofur y la cefoperazona. En la cuarta generación, que es la última, entonces tenemos que tiene un espectro extendido, es decir, que es de amplio espectro, frente a gram positivas y gram negativas, y su actividad con los anaerobios disminuye un poco. Entonces, acá solo encontramos a la cerquinoma. Ahora, en cuanto a las penicilinas, entonces tenemos penicilinas naturales, como la penicilina G sódica, la penicilina benzatínica y la fenoximetilpenicilina. Tenemos las penicilinas resistentes a las penicilinasas o también beta-lactamasas, como las quieran llamar, cualquiera de los dos nombres está bien, que son las beta-lactamasas o las penicilinasas. Son enzimas que se encargan de destruir estos antibióticos. Entonces tenemos algunas bacterias que producen esta clase de enzimas y lo que van a hacer es inhibir el efecto de nuestro antibiótico y pues finalmente no vamos a poder controlar la inflamación, la infección, perdón. En este grupo encontramos la meticilina, la oxacilina y la dicloxaciclina. En las aminopenicilinas tenemos ampicilina y amoxicilina. Y en las ureidopenicilinas tenemos meglocilina y piperacilina. Entonces lo que van a hacer las penicilinas es unirse a los peptidoglicanos, inhibir las enzimas que forman la pared bacteriana. Entonces no se forma la pared, la bacteria queda expuesta a todo el medio y lo que va a hacer es eliminarla. Nosotros como laboratorio tenemos un producto a base de penicilina procaínica, penicilina G potásica, streptomicina, que si recuerdan se las acabé de mencionar anteriormente, y dexametasona. Entonces lo que quiero que veamos con esto es la sinergia. Lo que nosotros buscamos con este producto es que las propiedades de los antibióticos se potencialicen y logremos controlar efectivamente las infecciones bacterianas a las que nos enfrentamos. De igual manera, le adicionamos un antiinflamatorio porque pues usualmente, por no decir que siempre, las infecciones van acompañadas de reacciones inflamatorias que van de moderadas a severas. Y pues esta inflamación causa edema, causa mucho dolor, causa incluso a veces pérdida de la función del órgano, pérdida parcial. Y si la reducimos, si nosotros somos capaces de reducir la inflamación, también vamos a lograr llegar mucho mejor y mucho más rápido al lugar donde queremos actuar y el animal se va a mejorar mucho mejor. La evolución que vamos a ver en ese paciente va a ser mucho más favorable que si no controlamos la inflamación. La presentación de este producto es un polvo para reconstituir. Lo tenemos indicado para equinos, bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y caninos. La dosis que vamos a manejar es de 1 ml por cada 30 kilogramos de peso vivo, vía intramuscular profunda. El tratamiento lo vamos a hacer durante 3 a 5 días, pues esto depende de la severidad del problema que estemos tratando. El tiempo de retiro en carne es de 30 días y en leche de 72 horas. Las presentaciones que tenemos son el frasco de 4 millones de unidades internacionales y el de 8 millones de unidades internacionales. Esto también viene con una aguja calibre 16
ya que es bastante viscoso y pues se recomienda que lo apliquen con una aguja de bastante volumen para que no haya problemas. Las quinolonas, entonces en el grupo de las quinolonas tenemos principalmente las fluoroquinolonas, que son las que usamos nosotros en medicina veterinaria. Se llaman fluoroquinolonas porque tienen un átomo de flúor adherido a su estructura. La acción de estos antibióticos es bactericida, son de amplio espectro y también actúan sobre micoplasma y se distribuyen ampliamente por todo el organismo. Las indicaciones principales para estos antibióticos son las infecciones respiratorias y las afecciones de tejidos blandos. Los dos antibióticos que más utilizamos nosotros son la norfloxacina y la ciprofloxacina. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Las quinolonas actúan como tal en el código genético de la bacteria. Entonces, las quinolonas se van a ubicar dentro de la enzima ADN girasa, que es la encargada de replicar el material genético para que la bacteria se pueda seguir replicando. Una vez se inhibe esta enzima, pues no hay replicación genética, la bacteria no se puede reproducir y muere. Nosotros manejamos norfloxacina al 20% en una solución oral. Su nombre comercial es Cunorfloxan. Está indicado para aves como pollonas, pavos, pollitos broiler y cerdos. La dosis que vamos a manejar es de 0.3 ml por cada litro de agua. Acá es importante eh, que recordemos que estos productos que van mezclados en el agua de bebida deben ser preparados diariamente, porque si nosotros dejamos el producto, la mezcla como tal, de un día para otro vamos a perder su efecto. Entonces es muy recomendable y casi que obligatorio, diría yo, que nosotros saquemos el agua medicada del día anterior, volvamos a medicarla y así durante los 3 a 5 días que va a durar el tratamiento. El tiempo de retiro que tenemos en carne es de 12 días y en huevos no es recomendable aplicar este antibiótico a las ponedoras cuyos huevos están destinados al consumo humano. Las presentaciones que manejamos son un frasco gotero de 20 ml, un frasco de 100 ml y uno grande de 1 litro. Quería ponerles esta frase porque me parece que en este tema del uso de los antibióticos todos tenemos una responsabilidad muy grande. Entonces dice que el adecuar el uso de antibióticos por parte de profesionales y usuarios es una de las acciones más importantes para frenar el desarrollo y la propagación de las bacterias resistentes a los mismos. Entonces, eh, con esto yo quería decirles que no siempre hay que buscar un solo culpable, sino que hay que hacer las cosas bien. Y si nosotros tenemos el diagnóstico de una enfermedad,
podemos hacer un cultivo, podemos hacer un antibiograma y ver realmente si esa cepa de bacteria que tenemos en nuestra granja o en nuestro galpón es realmente susceptible al antibiótico que le estamos dando. ¿Por qué? Porque si nosotros simplemente decidimos dar este antibiótico porque sí, las bacterias van a ir generando resistencia y resistencia con el tiempo, van a ir asimilando esas dosis subterapéuticas que les estamos dando de los antibióticos y pues va a llegar un momento en el que simplemente no vamos a poder tratar las enfermedades y pues esto se va a volver un problema de salud pública bastante complicado. De hecho, lo vemos, por ejemplo, cuando les nombraba las penicilinas y las cefalosporinas, son antibióticos que tienen varias generaciones, precisamente porque las primeras hubo un poco de responsabilidad o de desconocimiento del uso de estos productos, entonces las bacterias empezaron a hacerse resistentes. Entonces esto obliga a que cada día nosotros tengamos que sacar nuevos productos, antibióticos más potentes, de más amplio espectro, que ataquen más, que sean bactericidas, que sus concentraciones mínimas sean muy bajitas, pero que sean muy efectivos. Y pues la idea es que nosotros reduzcamos como tal esa clase de eventos en nuestros animales. Y eso era todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola Yadira, sí, hay unas preguntas por interno, ya te las leo. Vale. Es que acá no me sale el chat, no sé por qué. Sí, es porque solamente le llega a la anfitriona, que soy yo en este momento a la tuya, ¿listo? Entonces Vale. pregunta, ¿qué antibiótico me recomendarían para la administración preoperatoria? ¿Preoperatoria? Sí, ¿En qué preoperatoria. especie? No especifica. No especifica. No me especifican en este momento. Si quieres, seguimos con la otra Vale, sí, mientras dale. nos siguen, mientras nos responden. Sí, sí. Otra, ¿qué pasa cuando a unas aves en postura le suministramos por desconocimiento cornofloxan? Bueno, lo que pasa con esto es que, como les decía, con el cunofloxan, entonces el cunofloxan es este acá. Entonces, el cunofloxan no se debe administrar porque hay muchos residuos en huevo. O sea, ni siquiera hay un tiempo de retiro. Simplemente no se debe administrar porque lo que estamos haciendo es que el consumidor final de ese huevo está comiendo no solo clara y yema, sino residuos de antibiótico en su comida. Entonces, eso es lo que estamos causando. Ok, la pregunta anterior de la preoperatoria es en vacas y caballos. En vacas y caballos. Sí, Septiofood. sí. Nosotros, si quieren, digamos que yo lo que hice en esta presentación yo lo que hice fue poner como unos productos pequeños, uno que otro que perteneciera a cada grupo antibiótico, pero nosotros también manejamos un Septiofur que se llama Urosef. Como el Septiofur es sumamente seguro, es un antibiótico que no tiene tiempo de retiro en leche, entonces también nos va a ayudar un montón y va a ser muy fácil de usar porque no vamos a tener que descartar la leche. Y yo recomendaría ese, además es muy bueno, es de amplio espectro y puede utilizarse con tranquilidad. Si quieren, no les puedo pasar el portafolio completo de de los antibióticos que tenemos. Ok, otra pregunta. ¿Cuáles son las reacciones más frecuentes de las quinolonas fluoruradas? Bueno, pues El doctor Jorge Arley González. No, y yo, marica, llamo, es que haga acá. Uy, no, no, que hijo de puta, día tan mal.
Disculpas, dejaron un micrófono abierto. Dale, Yadira, por Tranquila. favor. Bueno, las reacciones que principalmente observamos son en algunos casos cuando se administra, digamos que de manera incorrecta, son alteraciones gastrointestinales. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? sí te escuchamos. Dale, tranquila. Alteraciones gastrointestinales y algunos problemas, digamos, como tal de eso, como de gastritis, y ya, por ahora sería eso. Otra preguntita por acá nos dice, para peces, no, ya. No, decían que ya tenían disponible el flornenicol, ¿en qué porcentaje y en qué presentación? Sí, nosotros tenemos florfenicol, se llama Q-Florfen, lo tenemos al 20% y lo manejamos en saco de 25 kilogramos. Ok, la otra pregunta, ¿qué experiencia tienes con la tulatromicina? No tengo experiencia, la verdad. Para... Y nosotros pues no manejamos ese producto aún, entonces no. Listo, perfecto. Para una mastitis, ¿cuál es el mejor antibiótico? Bueno, pues lo que pasa es que la mastitis es un tema complicado, porque pues si hablamos de mastitis, entonces hablamos de mastitis clínicas y mastitis subclínicas. Lo que yo recomiendo o lo que yo siento, y como les decía al inicio, lo que uno debe utilizar para las mastitis es un antibiótico que sea sumamente liposoluble, porque la glándula mamaria está llena de tejido adiposo. Entonces, si nosotros manejamos un antibiótico que sea liposoluble, como por ejemplo la eritromicina, nosotros podemos garantizar que permanezca durante mucho tiempo. Entonces, nosotros tenemos eritromicina secado, que favorece mucho la recuperación de esto. De hecho, el eripanto que les nombré al principio, el eripanto inyectable, también se puede utilizar, pero yo lo que veo es que por lo general prefieren utilizar jeringas intramamarias. Hay otras jeringas, nosotros también manejamos una línea de distribución que muy pronto les vamos a dar a conocer. Y esa base de cefoperazona sódica, que es una cefalosporina de tercera generación, que también es muy buena, es muy liposoluble, y esta, a diferencia de la eritromicina, no tiene tiempo de retiro en leche. Entonces, lo que pasa es que la vamos a poder usar en vacas lactantes. Perdón, no tiene tiempo de retiro, no, sino que no seca la vaca, perdón. Porque el etipanto lo que va a hacer es disminuir toda la producción como tal láctea de la glándula. En cambio, la cefoperazona lo que va a hacer es simplemente inhibir el crecimiento bacteriano, limpiar esa glándula mamaria, pero no se va a disminuir la producción láctea. Entonces, lo que yo recomendaría y lo que nosotros manejamos como laboratorio son la eritromicina y la cefoperazona sódica. Listo, tenemos otras preguntas. Pregunta, ¿cuál sería un posible tratamiento para lechones con neumonía? Bueno, entonces, miren, pues acá tenemos varias opciones. Entonces, digamos, la primera que tenemos, como son lechones, entonces son tan chiquitos. Entonces podemos tener este que es oral, el último que les nombré, el Cunofloxan. Las fluoroquinolonas son súper buenas para las infecciones respiratorias, y como son bebés, entonces no queremos ser tan invasivos, y darle a un lechón vía oral es mucho más fácil y más cómodo. Entonces podemos usar las fluoroquinolonas, o también en caso de que ya pues quieran como tal
ya medicar en masa, entonces podríamos usar tartrato de tirosina también. Tartrato de tirosina, nosotros manejamos uno que es el 99%, básicamente es una materia prima, se llama cutartilo, y se puede mezclar con la comida y pues va a ayudar a todo este tema del complejo respiratorio porcino que es tan importante en las granjas ahora. Listo. En gallinas, ¿qué antibióticos se sugiere utilizar cuando se presenta una gripa? Bueno, pues la verdad es que en gallinas, o sea, si las gallinas no están poniendo y esos huevos no son para el consumo humano, tú puedes elegir el antibiótico, digamos, una norfloxacina, tilosina, eritromicina, pero si esos huevos están siendo destinados al consumo humano, lo que se recomienda es que no se les suministre antibiótico a las aves en postura. Otra pregunta. ¿Cómo aumenta la resistencia a los antibióticos? Bueno, esa es una pregunta muy chévere porque, como les decía, si ustedes ven, todos los antibióticos traen una posología. Entonces, digamos, esto se debe suministrar a 10 miligramos por kilogramo. Es decir, que digamos en la dosis práctica sería un ml por cada 30 kilogramos de peso vivo. ¿Qué pasa si nosotros, en vez de suministrar ese ml, suministramos 0.5 o 0.8? Entonces no le estamos suministrando exactamente la cantidad que necesita la bacteria para dejar de crecer o para morirse, sino que estamos dándole dosis pequeñas, pequeñas, pequeñas. Ella va reconociendo el antibiótico, se, se da cuenta que no hace nada y simplemente lo va adoptando como algo, como si fuera una cosa que no es ofensiva para ella. Entonces, la bacteria es capaz de mutar, generar enzimas que destruyan los agentes activos del antibiótico, como las beta-lactamasas que les nombré en las penicilinas, por ejemplo, en los aminoglucósidos, en los beta-lactámicos, perdón. En los beta-lactámicos, estas generaciones que tenemos de medicamentos también se dan porque las bacterias precisamente empezaron a generar estas beta-lactamasas que inhiben la acción de los antibióticos. Entonces, con el tiempo, cada vez se hacen más resistentes y cada vez producen más enzimas como estas. Otra pregunta. Para un equino de 20 años, ¿con qué atacar el moquillo? Para un equino de 20 años, a ver, para un equino de 20 años, no. Yadira, ese también es conocido en alguna parte como un problema respiratorio, ¿no? El moquillo. Déjame. ¿Aló? ¿Aló? Sí, es un problema respiratorio, básicamente. Ah, ok. Es que no entendía la pregunta. Bueno, entonces, digamos que los equinos son animales sumamente sensibles a todos los antibióticos, especialmente a los macrólidos. Entonces, el primero que definitivamente no les recomendaría son los macrólidos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y se me pasó a nombrarlo en la presentación. Con los macrólidos hay que tener mucho cuidado, no se deben administrar a los equinos. Pero, por otra parte, los betalactámicos, digamos, el Ceftiofur, por ejemplo, el que les nombré anteriormente, el Aurocer, y lo mismo la penicilina, la penidexina también es muy buena para aplicar en estos casos de infecciones respiratorias. Igual me parece importante, pues, por la edad del animal, que revisemos cómo estamos a nivel hepático y renal también. Otra pregunta. ¿Qué antibiótico se recomienda para el virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino?
Bueno, acá hay una cosa en la que yo creo que he visto bastante y es que los virus no se tratan con antibióticos, porque los antibióticos, como les dije al principio, son productos que están diseñados para atacar bacterias. Entonces los virus simplemente, digamos que lo que va a pasar con los virus es que se hacen tratamientos paliativos, se trata de controlar los síntomas, se trata de mejorar la respuesta del sistema inmune, pero nunca vamos a poder tratar un virus con un antibiótico porque son agentes patógenos absolutamente diferentes. Aquí nos dejan otra pregunta, pero no son muy claros con el tipo de enfermedad. Dicen que cómo se trata las manchas rojas en los cerdos y por qué da esta enfermedad. Ah, bueno, erisipela se llama. Es causada por una bacteria que se llama Erysipelotrix russopatiae. Es una enfermedad de la piel de los cerdos, entonces lo que vamos a ver es que el cerdo generalizado tiene muchas manchas rojas en forma de rombo. Digamos que el antibiótico que más usamos para eso, porque en general hay muchas cerdas a las que les da esta enfermedad, cerdas que están gestantes o lactantes. Entonces, el antibiótico que más recomendaría, por lo menos de nuestro portafolio, es la penidexina. Gracias a todos por su atención. Pues los invito a que nos visiten también en nuestra página. Tenemos también redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, para que nos sigan y tenemos un portafolio muy grande, no solo de antibióticos, también tenemos antiparasitarios, manejamos línea premix, tenemos vitaminas y pues estamos a la orden de todos para que trabajemos en equipo.